Hoy estaremos comenzando una serie de enseñanzas que edificarán tu familia, tu hogar y la comunidad donde tú vives. El título de la enseñanza que les voy a dar hoy se llama Sobre mis hombros. ¿Y por qué sobre mis hombros? Porque sobre los hombros recae una responsabilidad que Dios le ha dado al sacerdocio, al padre, a la madre, para conformar y edificar la familia. Esta serie de enseñanzas estará edificando tu vida, te enseñará lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Así que en esta serie de enseñanzas presta atención a lo que el Padre tiene para tu vida. La palabra del Señor dice que donde está su presencia, está su bendición. Hay abundancia, hay bendición, hay sanidad y libertad. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si nosotros nos vamos a las Escrituras, en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice que el arca del pacto fue dejada en la casa de Obed-Edom y hubo bendición en solo 3 meses. Pero no quiero hablarles de la casa de Obed-Edom y de la bendición que ocurrió en la casa de Obed-Edom. Eso lo estaremos dejando para otras enseñanzas. Hoy les quiero hablar sobre la casa de Abinadab. Abinadab era un levita. Pero hagamos un poco de historia. Vayámonos más atrás en los capítulos primeros de 1 Samuel 4, donde dice cómo el pueblo de Israel perdió el arca del pacto, que representa la presencia de nuestro Padre Celestial, Yahweh, nuestro Elohim de justicia. ¿Cómo la perdieron? En una batalla. Los filisteos se apoderaron de ella y la tuvieron con ellos durante 7 meses. Durante esos 7 meses, el arca de la presencia del Padre causó estrago en los filisteos. Y los filisteos devolvieron el arca del pacto, la montaron en un carro guiada por unos animales. Y también colocaron allí 5 tumores de oro, por cada príncipe, por cada ciudad en la cual el arca de la presencia del Padre causó estrago. Cuando el arca del pacto llega al territorio de Israel, si buscamos en la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 7 dice que vieron los de Kirim Harim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Yahweh. Podemos ver aquí que la casa de Abinadab era una casa de un sacerdote levita. Y durante 20 años el arca del pacto estuvo en esa casa. ¿Notan algo allí? Que dice que durante 3 meses que estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom hubo bendición. Pero en ninguna parte de la Biblia de Samuel, de 1 Samuel y 2 de Samuel, menciona que hubo bendición en la casa de Abinadab. No hubo bendición, sino que se recalca algo. Dice que Usa muere. Entonces les voy a explicar por qué Usa muere y por qué no hubo bendición durante 20 años. La palabra del Señor no nos dice en qué momento el arca del pacto fue dejada en la casa de Abinadab, si sus hijos eran niños o eran adolescentes. Dice que ungieron a Eleazar y que Abinadab era padre de Eleazar, Usa y Ahío. Fíjense esto. ¿Qué sucede aquí? Podemos decir que los hijos de Abinadab crecieron viendo el arca del pacto en su casa. Queridos hermanos, 2 casas, la misma arca, el mismo lugar, el mismo principio: resguardar, cuidar, velar y proteger la presencia de Yahweh. Ese arca bañada en oro que el Padre mandó hacer, que representaría la presencia de Dios mismo en la tierra de Israel, y la cual su presencia traería bendición. 20 años. Hágame una pregunta. ¿Qué pasó en 20 años? ¿Por qué no se menciona bendición? Si los hijos de Abinadab crecieron viendo el arca, un mueble en su casa, ¿qué pasó allí? ¿Qué sucedió en ese lugar? ¿Y por qué no se dice que hubo bendición? Les voy a decir. Sigamos más adelante cuando dice que David, el rey David, preparó un lugar especial para llevar el arca de la presencia de Yahweh a Jerusalén, a la ciudad de Sión, y la fue a buscar. Dice las Escrituras que el arca la montaron en un carro nuevo, guiada por bueyes. Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro. Usa iba a un lado del carro.
En el camino, el carro tropezó con una piedra y el carro se volteó y el arca del pacto iba a caer a tierra. Usa tocó el arca del pacto para evitar que cayera a tierra. ¿Qué ocurrió en ese momento? Hubo una tragedia, hubo una muerte. Usa murió por tocar el arca del pacto. Había una ley dada por el padre a Moisés que nadie podía tocar el arca del pacto, que tenía que ser llevada sobre los hombros por el sacerdocio. ¿Se fijaron algo? Dos cosas. El arca del pacto fue llevada en un carro nuevo y fue tocada por Usa. ¿Qué fue? ¿Por qué murió Usa? Si era un sacerdote, había una ley, una orden. ¿Qué podemos aquí? Que aquí hubo un atrevimiento, una falta de respeto a tocar el arca. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Se hacen esa pregunta? Yo también me la hice cuando comencé a estudiar esta enseñanza. Me hice, ¿qué pasó aquí? Usa se creyó que tenía derecho y esto se lo dio la familiaridad. Pero, ¿qué tiene que ver la familiaridad con todo esto? La familiaridad viene del concepto de familia. ¿Y quién compone la familia? Papá, mamá y todos los que integran el núcleo familiar y lo que sucede dentro de esa familia. La familiaridad tiene que ver con la cotidianidad que pasa en la casa, o una rutina que está ya aprendida. Conocemos todas las funciones, conocemos la función de papá, la función de mamá y la función de los hijos, incluso la función de los abuelos. Conocemos en la casa dónde están ubicadas cada cosa y el valor que cada una de esas cosas representa y cuál es su función en la casa. Sabemos que el espejo es para mirarnos, para ver si estamos bien vestidos, que los muebles son para sentarnos, que el comedor en la casa representa que la familia se sienta a determinada hora para comer, tomar los alimentos y compartir un breve momento. El arca del pacto pasó 20 años en la casa de Abinadab. No sabemos si estaba en la sala resguardada o estaba en una habitación guardada. El hecho es que cuando algo pasa 20 años en un mismo lugar en la casa y de continuo pasas por la sala, lo miras, sabe que es importante para papá, sabe que es importante para mamá y que representa algo que no se puede tocar. Y muchas veces, ni lo mires. Muchos de los padres hacemos eso. Voy a dejar esta Biblia aquí en la mesa, este va a ser mi lugar de estudio, aquí me voy a sentar, no quiero que nadie me toque la libreta, que nadie me toque el lápiz, que nadie toque la Biblia para nada, ni que me la mueva, porque voy a saber que la movieron. Los hijos crecen con esa costumbre. No, ese es el rincón de mamá, de papá, de estudiar la Biblia, de consagrarse, de orar, de buscar intimidad. No nos podemos acercar allí. Le dicen que no pueden acercarse y le dan esa explicación, pero no le dicen por qué es importante no tocarlo y no ver. Tienen esa reverencia hacia él, pero pierden el valor y la importancia. Eso es lo que trae la familiaridad. La familiaridad trae eso. Cuando una persona se familiariza tanto con las cosas, la ve tanto que pierde el valor. No le ve la importancia necesaria que ella tiene. Para él ya formó parte de la casa. Es ver esto. Papá está en la casa, llega a determinada hora. Yo voy a llegar un poco más tarde y papá va a entender esto. Papá va a entender aquello. Mamá va a entender esto. Y llegamos a un punto de familiarizarnos tanto con nuestros padres que creemos que ellos van a entender todo lo que nosotros vamos a hacer. Y no le tomamos la importancia y el rol de las normas y las leyes que ellos establecen en la casa. Llegamos a perderle el valor, al punto muchas veces de faltar el respeto a nuestros padres. Eso es familiaridad. La familiaridad muchas veces no trae respeto, trae deshonra, trae una falta de respeto. Una cosa es pertenecer parte de la familia y estar en ella y conocer el valor de papá y mamá. Esto también pasa cuando el esposo y la esposa, por creer que se conocen, porque han pasado tantos años juntos, se faltan el respeto. Ya es familiar para ellos pelear, gritar. En vez de hablar moderadamente, comienzan a gritar, comienzan a hablar de una manera fuera del orden. Y para ellos es familiar, para ellos es costumbre que gritar sea hablar.
no hablan, sino gritan. Para ellos es costumbre que en la casa el niño deje los juguetes regados en la casa, es parte de la casa. Ahora lo recojo, ahora lo acomodo y pasa todo el día, si es posible hasta 3 días, pasa el mismo objeto allí. Eso nos pasa muchas veces, se convierte en una familiaridad. ¿Por qué? Porque no enseñamos el orden correcto. Creemos que las buenas acciones pueden ser buenas, pero no son las correctas. Entonces Usa, Ahío, Eleazar y Abinadab se familiarizaron con el arca. ¿Es bueno familiarizarse? Sí, pero darle el orden correcto, darle el punto de vista correcto, porque tú tienes que acostumbrarte a la presencia de Dios, tienes que acostumbrarte a la unción de Dios, pero tienes que ver cómo te acostumbras, cómo te familiarizas con Él. ¿Te familiarizas para bien o te familiarizas para mal? Muchas veces esta costumbre te lleva a cometer pecado, porque crees que tienes el derecho de ministrar, de tocarla, porque simplemente está en tu casa, porque tú eres el responsable de ello, no le das el valor correcto. Pongamos un ejemplo, mayormente con algo que sea común en nuestras iglesias, los instrumentos de ministrar al Padre Celestial, ya sea una guitarra, ya sea la flauta, ya sea el teclado, ya sea el instrumento de las danzarinas, los mantos, las panderetas. Estos instrumentos son consagrados para la ministración a Yahweh, solamente para ministrarle a Él. No se pueden usar para otra cosa que no sea la ministración del altar al Padre. Y muchas veces lo utilizamos, vamos a llevarlo porque vamos a compartir con mi familia en un cumpleaños, una fiesta, y quiero hacer música y me llevo la pandereta, me llevo la guitarra y con ello comienzo a tocar otro tipo de música en mi corazón o en tu corazón con la actitud incorrecta. ¿Te crees que tienes el derecho de tomar ese instrumento para hacer otra cosa, la cual no fue consagrada? Eso fue lo que pasó. Usa se creyó que tenía el derecho de tocar el arca del pacto para evitar que cayera en tierra, porque su familia fue escogida para resguardar durante 20 años el arca del pacto en su casa. Durante 20 años vieron el arca como un mueble más. Al mirar el arca como un mueble más, como un objeto más de la casa, y no mirar lo que representaba el arca del pacto, lo que estaba dentro del arca del pacto. Por Dios, lo que tiene dentro el arca del pacto, miremos, tiene maná, tiene las tablas de la ley y la vara. Es el arca del testimonio, y ahí se quedó. No era cualquier cosa. Era el testimonio del Padre, era la presencia misma del Padre. Estaba dando testimonio de lo que el Padre hizo en el desierto con ellos.